Dios les bendice amigos. Rafi de León con ustedes. En breve vamos a tener una interesante entrevista en espíritu deportivo a través del Tizón Deportivo con el señor Santos Peralta, quien es una de las figuras más emblemáticas de la comunicación de la República Dominicana. En la actualidad es voz comercial de los Tigres del Licey y nosotros vamos a hacer un recorrido por la vida de este gran ser humano, gran profesional del micrófono, quien gentilmente nos ha concedido estos minutos para ustedes, quienes siempre están ahí a la espera de estas interesantes conversaciones que tenemos con destacadas figuras del arte, del deporte, de la política, en este espacio que ha ido creciendo gracias al apoyo incondicional, invariable de cada una de las personas que creen en lo bueno, que creen en proyectos como este. Espíritu Deportivo ha llegado para quedarse, creando ahí su espacio, y cuando hablamos con figuras como el señor Santos Peralta, nos llena de mucho agrado, quien en la década del 90 estuvo en los principales medios de la República Dominicana, y como él nos va a contar en su historia, él estuvo en grandes campañas publicitarias colocando su voz. Esto nos llena de mucha alegría y satisfacción, el hecho de que este tipo de profesionales nos den el visto bueno y digan, sí, vamos a apoyarte, Rafi, en este maravilloso proyecto que con la mano de Dios, con la bendición de Papa Dios, seguirá creciendo, seguirá ganando adeptos. Y esto hay que resaltarlo, de que cuando tenemos la oportunidad de destacar la vida de esas figuras que no solo la República Dominicana ha trascendido, sino que también a nivel internacional. Y en el caso puntual hay que mencionar siempre de que traemos invitados con calidad humana, es lo primero, porque lo que nos hemos propuesto es hacer de Espíritu Deportivo el referente en materia de comunicación a nivel deportivo. ¿Por qué Espíritu Deportivo? Bueno, porque no solamente queremos quedarnos con esas conversaciones para los atletas profesionales de una rama o disciplina deportiva en cuestión, sino que en el arte, en la política, en todas las esferas de la vida, hay un profesional que tiene una historia deportiva que contar. Ese espíritu deportivo que está ahí en los corazones y en cada una de esas vivencias que han acumulado nuestros invitados. Hemos iniciado de manera impresionante con invitados de la talla de un Luisito Pie, una Gina Mambrú, también otras personalidades que en el transcurso de este tiempo que ya tenemos acá con este espacio, vuelvo y reitero, que ha llegado para quedarse y es para ustedes. Espíritu Deportivo, también agradecer la presencia de cada uno de los técnicos que hacen posible que este programa llegue a cada una de las plataformas en las cuales estamos colocados en este instante, en este momento. Y como les había manifestado, en breve estaremos nuevamente ahí tratando esos temas, esos detalles puntuales en la vida del señor Santos Peralta, quien me distingue con su amistad, y como les había manifestado, me había dicho, Rafi, yo voy a apoyarte, voy a estar ahí en esa entrevista, más que una entrevista, como siempre menciono, una conversación para tratar con el ser humano. Y en este sentido me llena de mucha alegría, de una manera invariable, contar con la anuencia, primero de Papá Dios, de ustedes y de cada uno de los invitados que hacen posible cada entrega con una calidad humana que no tiene parangón, que no tiene comparación. Y es una condición sine qua non, necesaria, traer personas con ese tipo de experiencia y que dejan en ustedes y dejan en mí también un mensaje de que cuando se quiere, se puede. Hay que trabajar fuerte, hay que pensar en grande, y por eso nosotros en Espíritu Deportivo
a través del Tizón Deportivo. Le agradecemos que nos brinda esta oportunidad de estar en su plataforma. Llegamos a ustedes con un contenido sano, un contenido real de edificación para las vidas de cada uno de ustedes, porque tratamos la parte personal, la parte humana, y al final de la jornada esto se traduce en resultados positivos, no solamente para los que estamos en el set, para el activo más importante, que es el público de espíritu deportivo, que son ustedes. Y ya casi nuestro invitado está llegando, por lo que nosotros entonces haciendo este proceso de entrada para hablar un poquito de la vida de don Santos Peralta, esto nos permite a nosotros ir compartiendo los detalles más esenciales. Quiero decirles que nosotros vamos a tocar el tema relacionado a cómo fue que se generó esa amistad entre don Teo Veras, ese gran comunicador ya que ha partido al plano del Señor, ha dejado el plano terrenal, sin embargo, su huella, su impronta se ha quedado en los corazones de los amantes de la radio, de la comunicación en sentido general, y de ahí vamos a conocer cómo se hizo esa mancuerna don Santos Peralta y también don Teo Veras, Rafael Corporán de los Santos, productor y conductor de televisión que en la década del 90, también en el 2000, a principios de 2000, hizo estragos en términos positivos en la televisión dominicana y la radio. Todos esos temas y más los vamos a dilucidar, a compartir con el señor Santos. Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León. Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León. Dios les bendice amigos, Rafi de León con ustedes. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo y en todas nuestras plataformas. Inmensamente agradecido por llegar nuevamente a cada uno de sus dispositivos y de sus hogares. Y hoy, como siempre, tenemos una entrevista, más que una entrevista, para mí es un conversatorio con una persona que tiene una historia en los medios de comunicación muy interesante e importante, y es un inmenso privilegio que nos acompañe. Lo voy a presentar de forma escueta para que sea él quien les diga a ustedes quién es y el honor que nos hace de que esté con nosotros don Santos Peralta. ¿Cómo se siente, don Santos? Me siento bien, por la gracia de Dios. Qué Sí, bueno, claro. qué bueno. Don Santos, usted sabe que usted es una persona, una figura muy querida dentro del ambiente de la comunicación, en el área deportiva, también en todo lo que tiene que ver con la televisión y la radio, porque usted marcó una época en la década del 90. Como siempre hago, vamos a iniciar conociendo un poco de don Santos Peralta. ¿Dónde nace don Santos Peralta? Hable un poco de su familia, por favor. Bueno, yo nazco en el Ensanche La Fe, en las inmediaciones ahí de Salud Pública, específicamente en la calle 51. Ahí fue que mi madre pues decidió, vamos a decir, radicarse, y entonces por ende ahí fue que se produjo mi nacimiento. Qué bueno, pero vamos a hablar un poco en extenso de don Santos Peralta, el comunicador, pero ¿cómo se da esa transición de amar la locución, la comunicación y luego pasa al plano deportivo? Bueno, originalmente, tú sabes que por el frente de mi casa pasaban algunos locutores. Yo vivía en las inmediaciones de lo que fue HIJB, cuando estaba en Arroyo Hondo. Entonces, como te digo, el frente de mi casa, la calle de mi casa, era casi una ruta obligatoria. Y por ahí pasaba Rafi de Olio, pasaba Marino Guzmán, entre otros. Había otro locutor que se llamó Martín Bretón. Bueno, entonces, como que las cosas fueron cayendo, como ellos eran habituales circulando por ahí. Un día uno
se para ahí en mi casa y me pide un vaso de agua. Y yo, como no, yo accedí inmediatamente. Entonces, en ese sentido, se fue generando una especie de una amistad, vamos a decir. Y entonces un día yo, por curiosidad, le pregunto que por qué ellos cruzaban con tanta frecuencia. Entonces me dice, no, es que nosotros trabajamos en una emisora que se llama HIJB. Y eso como que se me quedó. Y un día yo, por curiosidad, le pregunté que si yo podía asistir. Y me dijeron que sí. Eso ocurrió con Marino Guzmán y después ocurrió con Rafi de Olio. Entonces de ahí comienza a surgir, como dicen en el argot popular, el gusanito de esa curiosidad por conocer los medios de comunicación. Efectivamente, cuando yo entré a esa emisora, me gustó mucho el ambiente, lo veía como un espacio bien profesional, ¿verdad? Y como que me encantó mucho la dinámica que se mostraba allí. Y bueno, entonces ya yo no solamente iba invitado por ellos, sino que una vez que me involucré en la parte interna, conocí al director, que en ese entonces era, ay Dios, era, ay. Más adelante lo recordamos el nombre, no se preocupe. No, hombre, no. ¿De qué año estamos hablando? Exacto. Eso era como el año 77, por ahí. Era este señor que apellido Santana, que está trabajando en la 91. Y bueno. Pedro María Santana. Pedro María Santana, Dios mío, no se me puede olvidar. Eso es, no me lo perdono. Entonces, yo me hice muy amigo, muy cercano a Pedro María, y un día él me dijo que si yo estaba dispuesto a cubrir unas vacaciones. Me recuerdo que fue de Reynold Núñez, que él era oficialmente técnico de HIJB, trabajaba en el estudio de grabación, pero al mismo tiempo controlaba en la FM de HIJB, que se ponía mucha música clásica. Y yo le dije que sí, yo le dije, no, claro, yo puedo. Y entonces, cuando Reynold Núñez retorna, Reynold vio en mí una oportunidad para él como desvincularse de eso, porque él parece que ya no tenía mucho interés. Y entonces Pedro María me dejó ya en ese turno, que era, reitero, de Reynold Núñez. Entonces ya yo tenía una función dentro de la emisora. Y así, consecuentemente con eso, pues se me fueron agregando otras cosas y yo me fui involucrando hasta que después se generó otra oportunidad. En una ocasión, Rafael Corporán de los Santos visitó a HIJB y me miró y me dijo, ven acá, pero yo te veo a ti trabajando aquí, ¿a ti no te gustaría trabajar en Radio Popular? Yo ni sabía lo que era Radio Popular. Y yo le dije, sí señor, sí, pero tenemos que hablar con Pedro María. Tú sabes, yo le tenía mucha gratitud y mucho respeto. Entonces él me dijo, no, pero eso no hay problema. Entonces él le plantea la situación a Pedro María y Pedro María le dijo, bueno, pues si tú te lo quieres llevar, llévatelo. Y efectivamente comencé a trabajar con Corporán ya en la parte final del año 77, casi iniciando el 1978. Usted ha tenido una experiencia de vida bastante interesante. Nosotros estamos entrevistando a don Santos Peralta, una figura emblemática dentro de los medios de comunicación, y como esto es espíritu deportivo, nosotros vamos a tratar también la parte deportiva, porque Sí. con esa relación que usted fue ahí gestionando, que la misma vida también le permitió conocer personas de mucha valía para usted, Sí. el deporte también fue llegando a su vida. Pero vamos a seguir en esta etapa. Sí. José es parte del espacio también, de Espíritu Ok, Deportivo, claro. y tiene inquietudes también, y nosotros Cuando usted agradecemos. entra a cubrir esas vacaciones, ¿en qué área entra? ¿Poniendo música, narrando algo? Y luego hablando Corporán, que no entendí bien ahí. ¿Qué hace donde Corporán? ¿Si fue poniendo música o fue como deportivo? No, cuando yo asumí las vacaciones en la FM de HIJB, era sencillamente poniendo música de ópera, que eso era lo que difundía esa era la FM de HIJB, y lo que ponía era música de ópera, eran programas específicos de música de ópera, o lo que le llaman también música clásica, y yo sencillamente seguía haciendo eso, era esos temas, por así decirlo, tenían una larga duración. A veces
habían temas que duraban hasta 10 y 15 minutos, un solo tema. Una obra, por ejemplo, de Tchaikovsky, eso duraba a veces 15 minutos. Wow. ¿Tú ves? Y así. Entonces ya cuando paso a Radio Popular, ustedes se van a reír. Lo primero que yo comencé a hacer en Radio Popular era escuchar un radio con la Lotería Nacional. Wow. Sí. Así fue que yo arranqué con Corporán, porque él tenía dentro de su programación, que se llamaba Gozando con Producciones Corporán, él tenía como un segmento que si la gente acertaba, si el número de su casa acertaba con el premio que salía, entonces le daba el equivalente o la misma cantidad que otorgaba la lotería. Me parece que eran como 14 pesos en aquel momento, el primer premio. Y así, consecuentemente, el segundo y tercer premio. O sea, entonces la gente llamaba, se anotaba, eso era una constante. La gente llamaba, Altagracia Salazar, residente en la calle Primera, número 22, del sector Enriquillo. Si salía el número 22 en primera, él le daba lo mismo que pagaba la Lotería Nacional. Sí, eso era así. Don Santos, ¿cómo entonces su madre acepta de que usted siga el camino de la comunicación? Habla un poquito de manera escueta, de forma breve, de sus padres, ese apoyo que recibió de parte de ellos. Bueno, yo te voy a hablar de mi madre, Sí. porque yo me crié con ella únicamente. Yo no tengo la figura paterna como un método de crianza. Yo me crié con mi mamá. Mi mamá al principio puso una gran resistencia, se opuso tajantemente. Ella no quería que yo me incorporara al mundo de la locución porque había una reputación no muy buena. En aquel momento los locutores estaban posicionados como personas que tomaban mucho y que mujereaban mucho. Entonces mi mamá me dijo, no, usted no va a caer en eso, aquí yo no quiero borrachones. ¿Le Así dijo mismo me lo ella? dijo, sí. Wow. Y yo le dije, bueno mamá, pero mire, yo le hablaba suave, mi mamá era fuerte. Yo le dije, mire mamá, yo he conocido a esos locutores y yo no lo veo tomando. Me parece que ellos son personas que no encajan dentro de esa idea, que tienen otro perfil. Y me dijo, bueno, pues tráigalo por acá, invítelo para acá para yo hablar con ellos. Entonces yo aproveché un día, invité a Ray Carrión, mira que tengo una gratitud eterna. Ray Carrión me pasaba a buscar, ya estando yo en Radio Popular, en esa ocasión Corporán me puso a trabajar a las 5 de la mañana y yo tenía problemas para llegar. Entonces Ray, que tenía su carro ya para ese momento, él me pasaba a buscar. Entonces yo un día le presenté a Ray Carrión a mi mamá y le encantó muchísimo. Le dijo, no, Ray es un hombre serio, tú sabes. Entonces así después le presenté a don Pedro Pérez Vargas, que fue otra gran influencia, una persona que me apoyó mucho. Grandes ligas de la comunicación. Sí, sí. Pedro Pérez Vargas es una especie, yo tengo varios papás en la locución. Tengo uno que es el principal. Vamos a pasar ahí, vamos Sí. a pasar en breve con Pero Pedro Pérez Vargas tiene una cuota muy importante porque él, aparte de que me daba muchos consejos, me invitaba a salir, pero no me permitía tomar bebidas alcohólicas. Yo era Él un lo muchacho. cuidaba mucho. Sí, yo tenía ya para ese momento, yo tenía 17 años y alguito y unos meses más o menos. Pero Pedro Pérez Vargas me trató con mucha decencia, me cuidó mucho y me compraba ropa. Sí. Ese señor Lo Pedro cuidó Pérez como un Vargas. hijo. Sí, y me orientó mucho. Me decía de cosas que yo podía encontrarme y que yo me distanciara de eso. Me dijo, nunca te involucres en bebedera y cosas de esas, que eso te desvía, enfócate en aprender. Y yo lo recuerdo eso, mira, eso me sirvió a mí bastante. Usted sabe, don Santos, que estamos haciendo un recorrido por su historia, la cual es bastante amplia, y en unos 45 minutos vamos a tratar de resumirla. Ok, sí. Para pasar a la parte también del deporte, porque todo va desde un génesis, todo parte desde un inicio. Sí, sí. Ahora yo quiero que usted me mencione esta figura que le voy a compartir. Don Teo Veras. ¿Qué significa en la vida de don Santos Peralta, don Teo Veras? Todo. Teo Veras es mi papá. Bueno, yo no encuentro cómo definirlo en tan poco tiempo.
Teo Veras es mi papá, lo que yo soy hoy día se lo agradezco en un 98% a él, porque Teo Veras, estando yo en Radio Popular, yo escuchaba los trabajos de él y yo decía, pero bueno, ¿y por qué que los trabajos de él son tan diferentes? Teo Veras estuvo muy adelantado aquí desde que comenzó a gravitar en los medios de comunicación. Fue un hombre que miró muy lejos, ¿entiende? Y Teo Veras fue el que ha revolucionado la comunicación radial sin ninguna duda. El que no esté de acuerdo yo se lo respeto, pero yo tengo argumentos valederos para sustentar esa tesis. ¿Cómo se da ese encuentro con el señor Teo Veras? Sí, yo te digo a ti. Mira, Teo Veras ya había establecido a Radio Universal exactamente en el 1978 y convirtió a Radio Universal en una emisora muy trascendente. Dividió la radio en antes y después. Teo Veras. Yo no puedo hablar de Teo Veras con poco tiempo, pero voy a hacer un esfuerzo, porque es que la dimensión de Teo es muy amplia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo visité, estando trabajando en Radio Popular, yo lo visité y no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. ¿Y por entrar. qué? Bueno, yo era un desconocido también y eso era un tema de seguridad. La emisora estaba en un segundo nivel, en la avenida Tiradentes, con 27 de febrero. Y entonces se tocaba un timbre y ellos tenían un visor que veían desde arriba quién estaba ahí. Y yo le dije pura y simplemente que yo quería ver al director. Usted iba pasando y quiso entrar a esa emisora. Yo cogí un carrito y me quedé ahí. Y bueno, entonces me dijeron, no, es que el señor Teo Veras no habla así, eso es por cita. Digo, bueno, está bien. Bueno, entonces yo traté de establecer una cita, ¿verdad? La conseguí y entonces ya en esa segunda ocasión él me recibió. Sí, él me recibió y me dijo, mira, yo aquí no tengo posibilidad de emplearte porque estamos completos, aquí está todo el personal, pero yo vengo con una emisora que se va a llamar Radio Central. Ahí yo te puedo dar trabajo. Bueno, está bien. Yo le agradecí mucho el hecho de que él me recibiera. Un hombre muy ocupado, siempre con mucho trabajo. Pasaron 2 años, pero yo vivía llamando continuamente. Cuando se da lo de Radio Central, en la 27 de febrero, donde está, bueno, ahí no quiero mencionar una compañía, pero donde estuvo la farmacia Olga, que ya no está ahí, al lado. Entonces, Teo Veras me dice, ve a las 5 de la tarde. Correcto, yo voy. Y cuando él llega, me dice, ok, sí, ven. Y me hace pasar a la oficina. Me dice, mira, esta emisora, como tú puedes apreciar, se va a tomar algunos meses para estar lista, algunos 3, 4 meses. Porque la estamos diseñando, los letreros, se toma como de 3 a 4 meses. Tú me vas a llamar en 3 meses. Para ya formalizar. Correcto. ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Qué usted hizo? Yo renuncié al otro día de Radio Popular. ¿Y se fue? Y me aparecía allá al local a ayudar a todo el personal, los que estaban decorando, eso. Atención, José. Sí, a mí me dio algo que yo dije, no, pero lo mío está aquí. Pero yo no lo tenía muy claro, pero yo lo sentí en mi corazón. Lo que le llaman la corazonada, esa intuición. Yo sentí que yo tenía que estar ahí, porque yo como que quería contribuir al proceso de ayuda, porque él iba a las 5, Teo Veras iba a las 5 de la tarde, porque Teo tenía ocupaciones en su oficina. Entonces yo me puse a ayudar al personal. Mira, yo le buscaba comida al mediodía, pagándola con mi dinero, porque yo siempre he tenido mis ahorritos y mis cosas. Y se acababan los clavos, yo iba a una ferretería y la compraba los clavos y le decía que me dieran una factura. Entonces un día llaman a Teo y le dicen, Teo, pero aquí está viniendo un muchacho y él viene y ayuda a uno, hasta comida nos trae y yo no sé cómo es que él está consiguiendo ese dinero. Y Teo le dice, pero qué raro, porque yo no he mandado a nadie para allá, ¿no? Bueno, cuando él llegue, díganle que me llame. Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León.